Previamente introducimos los problemas de redes de flujos y vimos mediante el algoritmo de Ford-Fulkerson cómo podíamos calcular el flujo máximo en una red y al mismo tiempo, al hacer eso, cómo él podía resultar ser el corte mínimo en esa misma red. En este video vamos a comenzar a ver algunas variantes, algunas extensiones a estos problemas y cómo vamos a poder resolverlos, en la mayoría de ellos reduciéndolo a un problema tradicional de red de flujos. La primera variante que vamos a ver se conoce como circulación con demandas. En este caso hay de nuevo una necesidad de trasladar flujo de nodos a otros, pero acá la diferencia es que cada nodo puede ser productor o consumidor de flujo. Y caso especial sería un nodo que no es ni productor ni consumidor, que sería un nodo conmutador de flujo. En este caso, el problema que vamos a tener que ver es si, dados los nodos que hay, los que son productores van a poder satisfacer la demanda de los que son consumidores. Y eso va a depender, obviamente, en primer lugar, de la capacidad total de producción y la capacidad total de consumo, pero al mismo tiempo de la topología y de las capacidades de los ejes que trasladan el flujo de un lado hacia el otro. Un ejemplo que podríamos tomar de la vida real es, por ejemplo, la producción de energía eléctrica en un país. En el ejemplo, los nodos que producen electricidad podrían ser las plantas nucleares, hidroeléctricas o de otro tipo. Y los consumidores, los nodos consumidores, serían, por ejemplo, las distintas ciudades del país. Y en ese caso, las distintas conexiones eléctricas entre producción y la parte de consumo, será una red eléctrica instalada con distintas capacidades. Y lo que tenemos que determinar es si cierta demanda de ciertas ciudades en un determinado momento puede ser satisfecha o no por los generadores. Pasemos ahora a definir entonces esta situación nueva. Vamos a tener una red de flujo con una cantidad de nodos o vértices que están intercomunicados con distintos entre sí mediante ciertos ejes, y vamos a definir que cada vértice, cada nodo, tiene una demanda que vamos a llamar dB, la demanda del nodo B, que es un valor entero. Si ese valor es mayor a 0, es positivo, entonces vamos a decir que ese nodo demanda dB de flujo. Y en nuestro léxico anterior de una red de flujo es un sumidero. También tendremos vértices o nodos cuyo valor de demanda dB es menor a 0. Y en ese caso vamos a decir que ese nodo produce dB de flujo. Y en nuestro léxico habitual ese nodo es una fuente. El tercer caso posible es que para un nodo el valor de demanda, el dB, sea igual a 0. Y en ese caso podemos decir que ese nodo es un vértice interno o un vértice conmutador. Una vez que definimos el concepto de demanda, de flujo,
vamos a ver que en nuestras redes de flujo para este problema tenemos un set S de fuentes, que son las que generarán el flujo, un set que llamaremos T de sumideros, que son los que consumen o absorben flujo, y vamos a ver que tanto S y T pueden tener ejes de entrada o de salida. A diferencia de antes, donde decíamos que un eje fuente solo podía tener ejes que salían de él y un sumidero solo podían tener ejes que entraban a él. En este caso pueden darse ambas cosas, que entren y que salgan indistintamente. Vemos un muy pequeño ejemplo. Tenemos 4 nodos A, B, C y D. Tenemos un nodo que es un interno, que es A, que tiene una demanda de B de 0. Por otro lado tenemos a C y B, que tienen demanda menor a 0 y por lo tanto son fuentes, son productoras. Y por otro lado tenemos el eje, perdón, el nodo D, que tiene un dB, un de 30, o sea, mayor a 0, y por lo tanto es un consumidor de flujo o un sumidero. Formalmente, por lo tanto, la circulación con demanda dB es una función f que le va a asignar justamente el número de demanda, que es un número no negativo a cada vértice, y tiene que satisfacer ciertas condiciones para ser válido. En primer lugar, para cada eje, el flujo que puede transportar tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a su capacidad. En eso no varía a los problemas que teníamos antes de flujo. Y por otro lado, vamos a redefinir la condición de demanda, que antes teníamos una condición de flujo. En este caso la condición de demanda es que para cada vértice la cantidad de flujo que ingresa menos la cantidad de flujo que sale tiene que ser igual a ese valor de B que definimos en la filmina anterior. A diferencia del caso que estudiamos antes, donde era una condición de conservación, donde todo lo que ingresaba a un nodo tenía que ser igual a lo que salía, excepto para las fuentes y los sumideros. Acá, como cualquier nodo puede ser fuente o sumidero, la condición de conservación es un caso especial cuando el dB es igual a 0, por lo tanto lo que ingresa es igual a lo que sale, pero de otra forma aquello que ingresa menos lo que sale tiene que ser igual a dB. El problema de la circulación con demandas es determinar si justamente existe una determinada circulación que vaya a cumplir con las condiciones de demanda. Es decir, ver qué flujos se tienen que transportar, qué cantidad de flujos se tiene que transportar dentro de los determinados ejes para que se cumplan todas las demandas de los ejes consumidores. Y lo que queremos responder, en primer lugar, es si es posible cumplir con las demandas y en segundo lugar, cómo es que lo podemos llevar a cabo. Vamos a considerar para este problema como una simplificación inicial que después podremos expandir o quitar,
pero vamos a suponer inicialmente que vamos a poder satisfacer una circulación con demandas de B si existe igual oferta que demanda. Es decir, que la sumatoria de de los nodos que producen más la sumatoria de los nodos que eh, consumen es igual a cero. Recuerden que los que producen tienen la demanda en nuestra definición como negativa y los que consumen tienen un valor positivo. Si suponemos que existe una circulación con demanda F factible, donde tenemos el flujo, entonces justamente para cada nodo estaremos sumando lo que ingresa y lo que sale, y la sumatoria de todo eso, eh, los ejes están contabilizando dos veces, porque cada nodo ingresa a cada eje ingresa un nodo y sale de otro, y por lo tanto cuando estoy sumando todo lo que sale de algunos nodos y todo lo que ingresa lo estoy tomando dos veces. Uno va a estar para Fout y otro para Fin. Por lo tanto, la suma total de esto es cero. Entonces podemos afirmar que lo que decíamos antes, que la demanda va a ser todo lo que sumar de todos los que salen de los ejes que son consumidores, o la sumatoria negada de todo lo que sale de los ejes productores. Entonces, en definitiva, dado una red de flujo donde queremos ver si se puede satisfacer la demanda de flujo, tenemos que en primer lugar determinar cuál es la demanda y vamos a suponer nosotros, para hacer un caso más sencillo de resolver, que la demanda es igual a lo que se produce. Si así no lo es, no estaríamos pudiendo cumplir con la demanda, o no sería tanto un problema que nos sobre, sino que nos falte. A continuación vamos a tratar de ver cómo resolver este problema, y lo que vamos a ver es que realmente no es más complicado que resolver un problema de flujo normal. Solo lo que requiere es unas adecuaciones iniciales y unos controles finales. Pero en definitiva lo que vamos a estar haciendo es reducir este problema a uno de red de flujo tal como lo habíamos visto antes, y lo podemos resolver con Ford-Fulkerson o con algún otro algoritmo que cumpla el mismo objetivo. Vamos a tener entonces una red de flujos donde cada uno va a tener una demanda que se entera, y vamos a crear algo que llamaremos una superfuente S estrella, que es un nuevo nodo, y otro nodo que llamaremos super sumidero o T estrella. Y lo que vamos a hacer simplemente es, para cada nodo que tenga un valor de flujo de B mayor a 0, vamos a conectarlo con mi supersumidero mediante un eje que vamos a crear, que va desde ese nodo B a T estrella con capacidad de B. Y de forma similar vamos a hacer para cada nodo que tenga una demanda menor a 0, es decir, que son nodos productores, vamos a crear un eje que va a unir
iniciando desde nuestra superfuente de S estrella a cada uno de estos nodos con una capacidad igual a menos su valor de demanda. Imaginemos ahora que tenemos el siguiente grafo, nuestra siguiente red de flujos, y ahí podemos ver que hay algunos nodos internos como B y F, y por otro lado tenemos nodos productores como A y E, y consumidores como C y G. Perdón, también era productor el D. Y según lo que me expresa el procedimiento para transformarlo en un problema de flujo máximo, tengo que crear dos nodos nuevos, una superfuente y un supersumidero. La superfuente tendremos que generar por cada uno de los nodos que son productores un nuevo eje que va entre S y cada uno de esos nodos productores, en este caso de S estrella a A, de S estrella a D y de S estrella a E, donde pongo como capacidad menos su valor de demanda. En este caso es 10, en este caso es 20 y en este caso también es 20. De igual manera, tenemos que crear nuestro super sumidero T estrella y generar para cada uno de los nodos que son consumidores un nuevo eje que vaya parta del eje consumidor el eje al nuevo nodo sumidero T estrella. Y en este caso las capacidades son la misma demanda. Acá hay un error, esto debería ser 30, no 20, porque tiene que ser este mismo valor de acá. Una vez que tengo planteado mi nueva red de flujo, lo que tenemos que hacer ahora es verificar entonces justamente si existe la circulación con la demanda pedida. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente resolvemos el problema de flujo máximo con nuestro nuevo grafo. Lo que hacemos después es realizar un corte ST, dejando simplemente S estrella en A y el resto en B, y ver cuál es la suma del flujo que sale de todos los ejes de S estrella a otro. Ese valor es el flujo saliente digamos, del subset A, que es nada más de S, y si en ese caso es igual al valor de demanda que vimos antes, entonces hay una circulación con demanda posible. Visualmente es algo como lo siguiente. El corte, me queda nada más S estrella por un lado y tengo que ver cuál es el flujo que está saliendo por esos ejes. ¿Cuál es la justificación de esta aproximación? Básicamente que el problema del flujo máximo intentaba llevar la máxima cantidad de flujo desde la fuente al sumidero. En este caso, nosotros queremos que sea exactamente la misma que están generando y al mismo cierto subconjunto de nodos que es la misma también que están esperando consumir ciertas subgrupos de nodos que son los consumidores. Veamos que nuevamente acá debería decir 30, pero lo que se está queriendo trasladar a C y G es 50 y lo que se está produciendo en A, D y E también es 50.
Como unimos la fuente con cada uno de estos nodos productores y queremos maximizar lo que se transfiere, si llegamos a saturar el nodo, es que todo lo que se está transfiriendo, que es lo que produce A, se está finalmente llevando a T estrella. Similarmente con D y con E. Y por otro lado, para saber si acá estamos simplemente consumiendo todo lo que necesitamos, lo que vemos es que para acá llegar 30, como lo único que puede en este caso salir a T estrella, que es donde queremos saturar, tiene la misma capacidad de lo que demanda. Si esto se saturó, es por lo tanto que se consumió todo lo que tenía que llegar a, en este caso, C, y lo mismo con G. En este caso, si entonces el flujo que se transporta de S estrella a T estrella equivale a la demanda D, que vimos que era la suma de todo lo que se produce en forma negada, porque estaba negativo, o la suma de todo lo que se consume, entonces eso significa que hay una demanda que se puede satisfacer, o sea, una demanda factible. Y este simple cambio y esta simple verificación final nos da una forma de determinar si hay una demanda factible, y después podríamos ver por los nodos que están en el grafo original por dónde circula el flujo. Podríamos ver por qué nodos internos pasa el flujo y por qué ejes, que serían los que están en celeste o en azul, va a tener que pasar el flujo y en qué cantidad para que esa demanda se cumpla o no. Si veo que lo que se produce de flujo total en S estrella es menor a el valor de demanda D, entonces no hay una demanda factible. Vamos ahora a otra variante un poco más compleja, pero que vamos a ver que también la podemos reducir a un problema de maximización de flujo. En este caso le agregamos un extra a nuestro problema anterior. Tenemos que ver si hay una circulación con demanda factible, pero al mismo tiempo agregamos la existencia de límite inferior. ¿Qué es eso? Ahora lo vamos a definir. Coloquialmente podríamos decir que la condición del límite inferior es que nos dicen que ciertos ejes tienen que tener una cantidad de flujo mínimo que sí o sí se tiene que transportar por el mismo para cumplir con las condiciones del problema. Podría ser, por ejemplo, el caso donde, en el caso de nuestra transferencia de electricidad, podríamos decir que, por ejemplo, si cierta red no se utiliza, cierto tendido eléctrico no se utiliza, con una cantidad mínima se echa a perder, y por lo tanto cuando queremos hacer la programación de por dónde trasladar el flujo, queremos que por ahí circule un mínimo posible, o porque hay alguna condición, no sé, del tipo contractual, donde nos obligan también a hacer una transferencia mínima de electricidad por cierto lado. Entonces vamos a ver que se modifican ligeramente cuáles son las condiciones que hay que satisfacer. En primer lugar, la condición de capacidad va a cambiar con un parámetro nuevo del límite inferior que va a tener cada eje, LE, donde vamos a tener que decir que el flujo que se tiene que
trasladar por cada eje va a estar acotado por la capacidad de ese eje como valor tope, pero al mismo tiempo como valor inferior vamos a tener ese límite inferior que vamos a tener como dato inicial de nuestro problema, que en el caso donde veníamos trabajando antes, ese límite inferior era simplemente 0, ahora puede ser 0 u otro valor que obviamente tiene que terminar siendo siempre menor o igual a la capacidad de nuestro eje. Por otro lado, vamos a mantener la misma condición de demanda que definimos antes. Lo que sale de un nodo y lo que entra, la diferencia de eso, F in menos F out, tiene que ser la demanda de ese nodo. Eso no cambia. Y ahora lo que tenemos que hacer es responder la misma pregunta que antes, que es decidir si existe una circulación factible, pero que cumpla con este agregado de condición que dimos recién en la condición de capacidad. Para resolver eso, vamos a terminar haciendo de nuevo una reducción al problema de circulación con demanda. Vamos a construir un grafo de ficticio, una red de flujo ficticia que vamos a llamar G estrella. Y lo que vamos a hacer es ciertos cambios para forzar que los ejes con un límite inferior tengan ese valor como mínimo. Para hacer eso vamos a hacer unas operaciones simples matemáticas que van a hacer que cambiemos la demanda de los nodos que están relacionados con ejes con límite inferior, e incluso vamos a cambiar la capacidad de esos ejes con límite inferior, y de esa forma de un problema de circulación con demanda y límite inferior vamos a transformarlo en uno más simple de un problema de circulación con demanda. En primer lugar vamos a llamar L de B, o sea, L de L mayúscula, de un nodo o vértice en particular, como la sumatoria del límite inferior de todos los ejes que ingresan a ese nodo B, menos la sumatoria del límite inferior de todos los ejes que salen del nodo B. Una vez que tengo calculado ese valor, voy a hacer ahora los cambios primero en la capacidad de cada uno de esos ejes. Primero lo que voy a hacer es quitar el límite inferior y hacer que la capacidad de este nuevo eje sea igual a la capacidad anterior menos el límite inferior en ese mismo eje. Y por otro lado, a cada nodo o vértice voy a hacer que su demanda cambie en su valor anterior de B menos el valor LB que calculé anteriormente. Ese valor obviamente va a ser distinto y lo tendré que calcular distinto para cada nodo. Veamos un ejemplo donde podemos aplicarlo. Imaginen que tenemos esta red de flujo y ahora hacemos que los ejes AF y FB, cada uno, aparte de su capacidad, que en este caso para los dos es 10, tengan un límite inferior. En un caso es de 5, quiero que en AF circule mínimamente 5 de flujo, y en FB quiero que circule mínimamente un flujo de 2. ¿Cómo transformamos este problema en uno de circulación con demanda? Recordando cómo calcular LB y recordando cómo cambiar la capacidad y la demanda de
respectivamente ejes y vértices, lo que voy a hacer es calcular para cada uno de los nodos que se ven afectados. Los nodos que se ven afectados son aquellos que están en contacto con algún eje con límite inferior, en nuestro ejemplo A, F y B. Lo que tenemos que hacer es calcular su LB, o sea, LA, LB y LF. Recuerden que era la sumatoria de todo lo que los límites inferiores que ingresan menos los que salen. Los límites, por ejemplo, en A no hay, todos los que ingresan no tienen límite inferior, de hecho no hay ninguno que ingrese, por lo tanto es 0. Y los que salen, en este caso es este, tiene un límite inferior de 5 y por lo tanto el LA es 5. De la misma forma tenemos que hacer en B y en F. El más complicado en este caso sería LF porque tenemos uno que ingresa con 5, entonces es 5, menos los que salen de 2, entonces nos queda 5 menos 2, 3. Una vez que calculamos LA, LB y LF, tenemos que cambiar ahora las capacidades de los ejes y las demandas de los vértices que están relacionados con, obviamente, los ejes con límite inferior. Vamos entonces a calcular las demandas nuevas. La demanda de A estrella va a ser la demanda anterior menos el L de A, que en este caso es menos 20, porque tiene un DA es menos 20, menos 5, y por lo tanto será menos 15. Y hacemos lo mismo con DB y con F. Y ahora hacemos lo mismo con las capacidades de cada uno de los ejes que se modifican. En este caso son dos ejes, AF y FB, que va a ser justamente su capacidad anterior menos el límite inferior. Es decir, 10 menos 5, 5 y 10 menos 2, 8. Nuestro nuevo red de flujo para resolver el problema de flujo con demanda mínima es la siguiente. Ya reemplazamos los distintos valores de los ejes y de los nodos afectados. Y lo que podemos ver ahora es que de alguna manera estamos asegurando en nuestro problema que los límites se cumplan, porque ya no tiene 10, sino que tiene 5 y estamos dando por sentado que estos 5 que no están puestos ya tienen que darse y esos se los quitamos de la producción de A para que esos los tenga reservados para ir por acá y al mismo tiempo los transformamos en las demandas del otro lado asociado. Ahora resolvemos el problema del problema del flujo con demanda que transformamos en un problema de flujo máximo. Resolvemos, o sea, para transformar en un problema de flujo máximo creábamos los supernodos, uníamos los ejes productores con los que es el supernodo fuente y los que son consumidores con el supernodo sumidero. Resolvíamos y veíamos si la demanda puede ser satisfecha mirando el flujo total, si era igual al valor de demanda total que queríamos cumplir, y en ese caso, si se cumple, entonces hay posibilidad de resolver la demanda pedida, o sea, es una demanda factible, pero al mismo tiempo es una demanda factible con los límites inferiores planteados. Bueno, y con eso terminamos de ver estas dos variantes.
que nos dan más aplicaciones para resolver más problemas, más de, problemas de la vida real, pero al mismo tiempo vamos a ver que estas variantes junto con el problema habitual nos van a servir para reducir y resolver problemas que no necesariamente son de flujos. Y esos vamos a verlos en los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos.